2. Revolución. En cualquier tiempo en el que hubiese aparecido habría jugado un papel prominente, pero la época en la que inició su carrera fue particularmente apropiada para facilitar su encumbramiento. Metternich, sobre Napoleón. A los 22 años se permiten muchas cosas que dejan de estarlo pasados los 30. Napoleón al elector Federico de Württemberg. Entre el ruido de timbales, armas y sangre te envío esta carta, escribió Napoleón a Joseph desde Auxonne, donde la revuelta había estallado de nuevo 8 días después de la toma de la Bastilla, 98. Contaba con orgullo a su hermano que el general Dutil había solicitado su consejo frente a esa situación. Napoleón detuvo a 22 personas y dedicó casi una hora a tratar de convencer a los amotinados de que depusiesen su actitud. A pesar de despreciar a las muchedumbres y de ser técnicamente parte de la nobleza, Napoleón recibió con agrado la revolución. Al menos en su etapa inicial concordaba con los ideales ilustrados que había absorbido de la lectura de Rousseau y Voltaire. Abrazó su anticlericalismo y no lamentó el debilitamiento de una monarquía por la que no sentía ningún respeto. Además parecía ofrecer a Córcega mayores posibilidades de independencia y mejores perspectivas de ascender para un joven ambicioso ajeno al dinero y las conexiones. Napoleón pensaba que el nuevo orden social que prometía conduciría al allanamiento de esos obstáculos, y sería edificado siguiendo los principios de la lógica y la razón, verdaderos fundamentos de la autoridad para los filósofos de la Ilustración. Los Bonaparte eran minoría entre los nobles corsos que apoyaban la revolución, aunque no los únicos en hacerlo, como más tarde reclamaría Napoleón, 99. Lo que sí parece cierto es que él fue el único graduado de artillería de su promoción en la escuela militar y uno de los escasos oficiales de ese cuerpo, muchos de los cuales abandonaron Francia en 1789, que suscribió el derrocamiento de Luis XVI. A pesar de que Napoleón cumplió sus deberes militares con lealtad, acabando con las revueltas por la escasez de alimentos en Valencia y Auxonne, donde algunos miembros de su propio regimiento se habían unido a los revolucionarios, amotinándose, fue uno de los primeros en adherirse a la sección local de la Revolucionaria Sociedad de Amigos de la Constitución. En Ajaccio su hermano Lucien, de 14 años, cuyo compromiso con el radicalismo político era mucho más profundo y estable, se unió al extremista Club Jacobino, 101. El 8 de agosto de 1789, mientras París ardía y gran parte del cuerpo de oficiales de Francia se sumía en el caos, Napoleón obtuvo de nuevo un permiso por enfermedad para volver a Córcega, donde permaneció 18 meses, implicándose activamente en la política insular. Una vez más no existe constancia de que estuviese enfermo en realidad. En su descripción de Córcega, Boswell explica cómo la isla se dividía políticamente entre las ciudades, las 9 provincias y las numerosas parroquias, agrupaciones de iglesias que se empleaban tanto para usos civiles como para los eclesiásticos. El poder del gobernador, basado en la capital, corte, era limitado. Existía una rivalidad tradicional entre ciudades, pueblos y clanes familiares, y un sentimiento de adhesión muy fuerte hacia la Iglesia católica y el exiliado Paoli. Napoleón se sumergió en este torbellino con gusto, y durante los siguientes 4 años estuvo más preocupado por la política corsa que por su carrera como oficial francés. Tan pronto como llegó a Ajaccio, con el apoyo de Joseph y Lucien, conminó a los corsos a adherirse a la causa revolucionaria, ondeando la nueva bandera tricolor y portándola a modo de escarapela en el sombrero, formando clubes patrióticos revolucionarios y organizando un regimiento de voluntarios corsos, confiando en que esta Guardia Nacional se enfrentase algún día a las fuerzas del gobernador. Cuando éste clausuró el club y prohibió el cuerpo de voluntarios, la firma de Napoleón encabezó una protesta enviada a la Asamblea Nacional en París, 102. En octubre redactó un panfleto en el que denunciaba al comandante francés de Córcega y criticaba al gobierno insular por ser insuficientemente revolucionario, 103. Mientras Napoleón dirigía el Partido de la Revolución en Ajaccio, Antoine-Christophe Salicetti, diputado corso en la Asamblea Nacional, radicalizaba la ciudad de Bastia, de mayor tamaño. Cuando en enero de 1790 la Asamblea Nacional aprobó un decreto, obra de Salicetti, que apremiaba la inclusión de Córcega como un departamento francés, Napoleón apoyó la maniobra. Paoli lo denunció desde Londres como una medida dirigida a imponer la voluntad de París. A causa de la visión de Salicetti y Napoleón de París,
como una aliada a la hora de llevar la revolución a Córcega, se preveía una ruptura insalvable si Paoli regresaba a la isla. En medio de este politiqueo, Joseph fue elegido como alcalde de Ajaccio en marzo. Napoleón dedicó las noches a escribir su historia de Córcega y a releer la guerra de las Galias de César, memorizando páginas enteras. Cuando finalizó su permiso por enfermedad solicitó una ampliación, con un número muy reducido de oficiales aún en sus regimientos, el mando al cargo no pudo negarse. Napoleón dedicó 15 meses a reescribir su historia corsa, pero no encontraba un editor. Lo que ha sobrevivido muestra cómo los corsos personifican todas las virtudes de la Roma clásica, pero son presa de un inexplicable destino, que les ha mantenido subyugados. En torno a esa época Napoleón escribió también un cuento particularmente violento y rencoroso, titulado Nueva Córcega, que arranca como una historia de aventuras pero muta en diatriba política, para acabar con un baño de sangre. En él se cuenta cómo un inglés se encuentra con un anciano que le narra las atrocidades que tuvieron lugar en Córcega tras la invasión francesa de 1768. Dejé a mis hombres para apresurarme a auxiliar a mi desgraciado padre, al que encontré ahogado en su propia sangre, cuenta. Solo tuvo fuerzas para decirme, hijo mío, véngame. Es la primera ley de la naturaleza. Muere como yo, si es menester, pero nunca admitas a los franceses como gobernantes. El anciano cuenta también cómo encontró el cuerpo desnudo de su madre violada, cubierto de heridas y en la postura más obscena, e informa, mi esposa y 3 de mis hermanos habían sido ahorcados en ese mismo lugar. 7 de mis hijos, de los que 3 no alcanzaban los 5 años, habían corrido la misma suerte. Nuestra cabaña había sido incendiada, la sangre del rebaño se mezclaba con la de mi familia, y continúa, 104. Desde aquel momento, afirma el anciano, he jurado frente a mi altar no perdonar la vida a ningún francés, 105. Este cuento espeluznante, escrito por Napoleón cuando tenía 20 años y ejercía de oficial francés, es una fantasía vengadora francófoba. La revancha que desencadena el anciano es apocalíptica, mata a todos los tripulantes de un barco galo, incluyendo el grumete, y afirma. Arrastramos sus cuerpos ante nuestro altar, y les prendimos fuego. Este nuevo incienso pareció del agrado de la deidad, 106. Es evidente que, cuando comenzó la revolución, Napoleón no fue inmune a la llamada de la violencia. El 24 de junio de 1790 envió su historia de Córcega al padre Raynal, un influyente intelectual ilustrado cuya Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des européens dans les deux Indes, publicada de forma anónima y prohibida en Francia en 1770, tuvo un gran éxito popular y generó una extensa polémica, a pesar de su longitud. El sacerdote había sido obligado a exiliarse durante varios años, pero se le invitó a regresar en 1787. En la carta adjunta, fechada el año y de libertad, Napoleón escribió: las naciones se masacran entre ellas por disputas familiares, degollándose en nombre del legislador universal, viles sacerdotes codiciosos alimentan su imaginación a través de su amor por lo maravilloso y sus temores, 107. En el mismo tono melodramático dijo a Raynal, acepté con presteza una tarea que animó en mí el amor patriótico, hasta entonces decaído, infeliz, esclavizado. Y añadía, imitando la geografía de las glorias corsas de Boswell y Rousseau, miro con agrado a mi país, para vergüenza del universo, servir de asilo para los restos de la libertad romana y los herederos de Catón, 108. La idea de que los pendencieros corsos eran los auténticos herederos de Marco Porcio Catón, paladín de la libertad en Roma, indicaba más la obsesión romántica de Napoleón por el mundo clásico que una visión histórica práctica. El manuscrito también fue enviado a su antiguo tutor de Brienne, el padre Dupuy, que le sugirió una reescritura completa, consejo que pocos autores reciben con agrado. El 12 de julio de 1790 la Asamblea Nacional aprobó la Constitución Civil del Clero, que otorgaba control al gobierno sobre la Iglesia y abolía las órdenes monásticas. La obligación sacerdotal de formular el juramento constitucional de lealtad a las instituciones estatales dividió al primer estado entre juramentados, los que lo prestaron, y no juramentados, y fue denunciada por el Papa Pío X en mayo. La hostilidad hacia el cristianismo en general, y hacia la Iglesia católica en particular, animaba la acción de muchos de los revolucionarios.
En noviembre de 1793 la Catedral de Notre Dame fue dedicada al culto a la razón, y 6 meses después el dirigente jacobino Maximilien Robespierre aprobó un decreto que establecía el culto panteísta al Ser Supremo. Así como decenas de miles de aristócratas habían visto cómo les eran arrebatadas sus posesiones y partían al exilio para convertirse en émigres, varios miles de sacerdotes abandonaron también el país. Napoleón apoyó la constitución civil del clero en un panfleto con suficiente carga incendiaria como para que Joseph y él estuviesen en un tris de ser linchados al pasar cerca de una procesión religiosa en Ajaccio poco después de su publicación. En aquella ocasión le salvó un bandido llamado Trentacoste, que recibió su recompensa puntualmente cuando Napoleón se convirtió en primer cónsul, 109. En julio de 1790 Paoli, con 65 años de edad y 22 de exilio, regresó a Córcega. Napoleón y Joseph formaron parte del comité de recepción para la bienvenida. De forma unánime e inmediata fue nombrado teniente de Córcega y se le eligió para presidir su asamblea y su Guardia Nacional, recientemente constituida. Paoli juzgó a los Bonaparte como a los hijos de un colaboracionista, y no hizo el más mínimo esfuerzo por conservar su lealtad, a pesar de los esfuerzos evidentes del futuro cónsul por obtener su aprobación. Una de las primeras medidas que tomó fue el traslado de la capitalidad desde Corte a Bastia, para enfado de los habitantes de Ajaccio, entre ellos, los Bonaparte. Según la historia local, Paoli aún albergaba su furia por las críticas de Napoleón hacia la distribución de las tropas cuando visitaron juntos el campo de batalla de Ponte-Nouveau, aunque las memorias de Joseph apuntan que Napoleón reservó esas críticas para los oídos de su hermano. 110. Paoli se había convertido, progresivamente, en una figura de culto en Europa en las décadas posteriores a la Ilustración, y los Bonaparte llevaron a cabo grandes esfuerzos para adaptarse a él. El 15 de septiembre Joseph fue elegido diputado por Ajaccio en la Asamblea Corsa, y más tarde se convirtió en el presidente del gobierno ejecutivo de la ciudad, también llamado directorio, pero Napoleón no consiguió ni ser diputado ni obtener un cargo importante en la Guardia Nacional. Esta ciudad está repleta de malos ciudadanos, escribió a Charles André Pouso di Borgo, miembro del gobierno insular. No llegas a comprender su estupidez y mezquindad. Propuso que 3 de los miembros del ayuntamiento fuesen reemplazados. Esta medida puede ser violenta e incluso ilegal, pero es esencial, escribió, finalizando con una cita de Montesquieu: las leyes son como las estatuas de algunos dioses, que en ocasiones tienen que ser embosadas. 111. En este caso no logró su objetivo. Al mes siguiente la Asamblea Nacional, convertida ya en el Parlamento Soberano de Francia, aprobó una moción propuesta por el conde de Mirabeau en la que solicitaba que Córcega, a pesar de formar ya parte de Francia y por lo tanto sujeta a sus leyes, fuese gobernada únicamente por los corsos. En la isla la noticia se recibió con gran alborozo, en todas las iglesias se entonó el Te Deum y Napoleón hizo un cartel enorme en la casa Bonaparte, en el que se leía: «Vive la Nation, vive Paoli, vive Mirabeau», 112. «El mar ya no nos separa», 113, clamó a Raynal con su característico estilo hiperbórico, más disculpable en esta ocasión. Pero Paoli no tenía hueco para Napoleón en el nuevo orden político. Mientras los paolistas se enfrentaban al gobierno de París, los Bonaparte mantenían su lealtad a la Asamblea Nacional y a su sucesora a partir de septiembre de 1792, la Convención. La ruptura con los paolistas fue gradual, con frenazos y retrocesos, pero en la primavera de 1793 ya era completa. El 6 de enero de 1791 Napoleón asistió a la presentación del Globo Patriótico, un club revolucionario de Ajaccio a imagen de los de jacobinos y girondinos, más moderados, establecidos en París. Ese mismo mes publicó un panfleto político, la Carta M. Batafoucault, acusando a aquel que había sido designado para regir la isla 33 años antes, de ser un traidor y un partidario del absurdo régimen feudal, y señalando a Paoli por haber sido engañado por Batafoucault y estar rodeado de entusiastas, en referencia a los exiliados retornados que deseaban una constitución de estilo británico para Córcega, mientras Napoleón apoyaba la revolucionaria. Paoli, que en aquella época se entendía bien con Batafoucault, replicó con agresividad al panfleto, retirando su aceptación de la dedicatoria de la historia de Córcega. La historia no debería escribirse en la juventud, afirmó. Requiere madurez y equilibrio. 114.
Añadió además que no podía devolver el manuscrito porque no tenía tiempo de buscarlo, y desdeñó las solicitudes de Napoleón en ese sentido. La esperanza de Napoleón de convertirse en un escritor de éxito se veía de nuevo obstaculizada, en esta ocasión por el hombre al que había idolatrado durante los mejores años de su juventud. Más adelante, cuando se propagaron rumores, posiblemente con intenciones políticas, pero tal vez ciertos, de que Joseph había saqueado las arcas de Ajaccio, Paoli no ofreció su ayuda. 115. A pesar de que su permiso había concluido oficialmente el 15 de octubre de 1790, Napoleón no partió de Córcega para unirse a su regimiento hasta el 1 de febrero del año siguiente, llevándose consigo a su hermano Louis, de 12 años, cuya escolarización en Auxonne iba a sufragar. Elaboró certificados de salud, e incluso de clima adverso, para su paciente comandante, que le abonó amablemente 3 meses de salario atrasados. Aún así Louis tuvo que dormir en el fondo de un armario junto a la cama de Napoleón, con una mesa y 2 sillas como único mobiliario. ¿Sabes cómo me las arreglé?, recordaba Napoleón al hablar de este periodo, evitando ir a los cafés o entrar en sociedad, comiendo pan seco y remendándome la ropa para que me durase todo lo posible. Viví como un oso, en mi pequeña habitación, con los libros como únicos amigos. Esa fue la alegría y el desenfreno de mi juventud. 116. Puede que exagerase un poco, pero no mucho. No había nada que valorase tanto como los libros y la buena educación. Entre febrero y agosto de 1791 Napoleón elaboró un discurso para el premio de ensayo de la Academia de Lyon, con el tema, ¿cuáles son las verdades y los sentimientos más importantes para que el hombre aprenda a ser feliz? La Academia y el padre Raynal ofrecían una recompensa de 1.200 francos, más del salario anual de Napoleón, para el mejor escrito. Napoleón dedicó 6 meses a escribir su ensayo, en el que denunciaba la vanidad de la ambición, criticando incluso a Alejandro Magno por su arrogancia, que hacía Alejandro cuando se apresuró a abandonar Tebas e ir a Persia y después a la India. Siempre afanándose, perdió el buen juicio, creyéndose Dios. ¿Cómo terminó Cromwell? Gobernaba Inglaterra, pero le atormentaban los puñales de las furias. 117. De forma probablemente autobiográfica, añadió, regresas a casa tras una ausencia de 4 años, vagas en torno a aquellos lugares en los que jugaste en los años de tu tierna infancia, sintiendo el fuego del amor por la patria. 118. Más tarde Napoleón sostendría que retiró el ensayo antes de que fuese evaluado, pero no es cierto. Los examinadores de la Academia le dieron una calificación baja debido a su estilo demasiado pomposo. Uno de los jueces lo describió como demasiado poco interesante, desordenado, inconexo y mal escrito como para mantener la atención del lector. 119. Años después Talleyrand obtuvo el original de los archivos de la Academia y se lo presentó a Napoleón, quien tras releerlo afirmó, su autor debería ser flagelado. Qué cosas más ridículas sostenía, y cómo me molestaría haberlas mantenido. 120. Lo arrojó al fuego, empujándolo con las tenazas, temiendo que, si se conociese, me expondría al ridículo. 121. A pesar de haber fracasado, de modo comprensible, en la competición por el premio, mostró una confianza considerable al presentarse a una competición de redacción en lengua francesa. Esta producción formal es solo una muestra de sus 22 años de fecundidad literaria. Redactó un diálogo sobre el amor, en el que la figura que le representa se denomina B, y su amigo en la vida real y camarada del acuartelamiento, Alexandre de Massis, aparece con su nombre propio. Cabe cuestionarse la profundidad de su amistad con Massis, al que definía como presuntuoso e impaciente en comparación con el sereno y magistral B. Diálogo sostiene que el amor es un incubo para la felicidad tanto individual como social, y que la providencia debería abolirlo para conseguir que todos fuesen felices. Otra composición, Reflexiones sobre el estado de la naturaleza, argumenta que la humanidad había vivido mejor hasta la irrupción de la sociedad, un concepto sustraído íntegramente a Rousseau. En junio de 1791 Napoleón fue ascendido a teniente y transferido al 4º Regimiento de Artillería, de nuevo en Valence. De los 69 meses que había permanecido en el regimiento Lafere, había pasado no menos de 35 de permiso, y no tenía intención de cambiar de proceder. Envíame 300 francos,
escribió a su tío Joseph Fech al llegar, esa cantidad me permitirá ir a París. Allí al menos se puede adquirir una buena apariencia y allanar los obstáculos. Todos me dicen que triunfaré. Evitarás que lo consiga por estar apegado a 100 coronas. 122. La urgencia y la ambición son inequívocas pero, o bien Fech se demoró o bien Napoleón descubrió mientras tanto que iban a ser reclutados 4 batallones de la Guardia Nacional en Córcega, porque solicitó entonces un permiso para trasladarse allí. Su nuevo oficial al cargo, el coronel Campagnan, le denegó dicho permiso de forma comprensible, basándose en que solo había permanecido 2 meses en el regimiento. En los últimos días de junio de 1791 la familia real intentó huir de Francia, y fueron capturados en su carruaje en Varennes, obligados a volver y recluidos en el Palacio de las Tullerías. El 10 de julio el emperador austriaco Leopoldo II envió una solicitud de ayuda al resto de casas reales europeas para acudir en auxilio de Luis XVI, su cuñado. En aquel momento Napoleón ya había sido designado secretario de la facción de la Sociedad de Amigos de la Constitución de Valence, y en un banquete en recuerdo del 2º aniversario de la toma de la Bastilla propuso un brindis, por los patriotas de Auxonne, que estaban reclamando que el rey fuese juzgado. Este país está lleno de ardor y entusiasmo, escribió un amigo, añadiendo que a pesar de que la revolución solo podía contar con el apoyo de la mitad de los oficiales de su regimiento, todos los soldados la secundaban. 123. La sangre sureña corre por mis venas con la velocidad del ródano, agregaba en la postdata, por lo que debes disculparme si tienes alguna dificultad para leer este embrollo. Negándose a tomar el rechazo de su comandante por respuesta, el 30 de agosto se dirigió al general Duthy, que más tarde diría a su hija, este hombre posee una gran destreza, su nombre dará que hablar. 124. Obtuvo un permiso de 4 meses para ir a Córcega, con la advertencia de que, si no había vuelto para el 10 de enero de 1792, fecha del desfile del regimiento, sería considerado un desertor. Napoleón encontró Córcega sumida en las turbulencias. 130 personas habían sido asesinadas desde el comienzo de la revolución y no se habían recaudado los impuestos. Las angustias financieras familiares, que habían consumido gran parte de su tiempo y esfuerzo desde el fallecimiento de su padre, 6 años antes, se habían disipado tras la muerte de su tío abuelo el 15 de octubre de 1791, el arcediano Luciano Bonaparte les había legado su fortuna. El dinero fue de gran ayuda cuando el 22 de febrero de 1792 Napoleón se presentó a las elecciones como asistente, con rango de teniente coronel, en el 2º batallón de la Guardia Nacional Corsa. Los sobornos fueron constantes, e incluso uno de los 3 observadores electorales fue secuestrado el día de las elecciones, y retenido en la Casa Bonaparte hasta que el recuento fue favorable. Mathieu, principal opositor de Napoleón y hermano del influyente político Charles André Poussou de Bourgogne, fue abucheado durante la campaña electoral por los partidarios de Napoleón, armados. La política en Córcega siempre había sido dura, pero estas tácticas eran una violación flagrante de los usos habituales y Paoli, que apoyaba a Mathieu Poussou de Bourgogne, exigió una investigación oficial de lo que denominó corrupción e intrigas. Fue vetado por Salicetti, que representaba a la Convención de París en la isla, y el resultado se mantuvo. Para entonces ya había pasado enero, fecha límite para que Napoleón volviese a su regimiento. Una sencilla nota en su expediente militar concluye: ha abandonado su profesión y ha sido reemplazado el 6 de febrero de 1792, 125. Las fuertes revueltas por el precio de los alimentos entre enero y marzo de 1792 habían agudizado la crisis política. A principios de febrero se anunció la alianza entre Austria y Prusia, con la soterrada pero evidente intención de derrocar al gobierno revolucionario y restaurar la monarquía. A pesar de que Gran Bretaña no formaba parte de esta coalición, su hostilidad hacia la revolución también era patente. Con el ambiente bélico, la revolución corsa emprendió un rumbo radical. El 28 de febrero Salicetti ordenó la supresión de los antiguos conventos y monasterios de Ajaccio, Bastia, Bonifacio y Corte, incorporando sus fondos a las arcas del gobierno central. Paoli y la gran mayoría de los corsos se opusieron, y el domingo de Pascua las tropas de la Guardia Nacional de Napoleón en Ajaccio se enfrentaron con los ciudadanos católicos que querían proteger el monasterio. Uno de sus tenientes murió de un disparo justo a su lado.
En cierto momento de estos 4 días, con sus noches, de confuso alboroto urbano y encontronazos entre los habitantes de la ciudad y la Guardia Nacional, Napoleón intentó sin éxito capturar la ciudadela bien fortificada, en manos de las tropas regulares francesas comandadas por el coronel Maillard, que envió un informe condenatorio al ministro de Guerra, acusando la traición. Las carreteras de Ajaccio se llenaron de campesinos que portaban sacos vacíos, anticipando con prontitud el pillaje al que se vería sometida la ciudad. Paoli tomó partido por Maillard, ordenando a Napoleón, que le obedeció, que abandonase Ajaccio y se dirigiese a corte. Por fortuna para el corso, la denuncia de Maillard quedó sepultada bajo un montón de despachos administrativos mucho más urgentes en el ministerio. Francia había declarado la guerra preventiva a Austria y Prusia, invadiendo los Países Bajos austriacos. La actual Bélgica, el 20 de abril, 8 días después de detectar un posible ataque en territorio galo desde el noroeste, a la vista del acantonamiento de tropas prusianas y austriacas en Coblentza. Tras el embrollo de Ajaccio, Napoleón no podía permanecer en Córcega, pero tampoco podía regresar a Valence, donde era oficialmente un desertor. Así pues, se dirigió a París. Cuando llegó al Ministerio de Guerra en la Place Vendôme, lo encontró sumido en el caos. El nuevo gobierno revolucionario había nombrado y destituido a 6 ministros entre mayo y octubre de 1792. Resultaba evidente que nadie había tenido la oportunidad de leer el informe de Maillard, ni existía preocupación por lo que hubiera ocurrido en un territorio provincial tan alejado como Ajaccio, y a nadie parecía importarle que el permiso de Napoleón hubiese expirado oficialmente en enero, antes de su elección para la Guardia Nacional Corsa. En julio de 1792 Napoleón fue ascendido a capitán, recibiendo un año de paga completa, pero sin ser destinado a ningún puesto. Su atrevida demanda de ser ascendido a teniente coronel del ejército regular, basándose en el hecho de que ostentaba ese cargo en la Guardia, fue clasificada como Sr. sans réponse por el ministro 126. Napoleón no se mostró impresionado por lo que se encontró en París. Los hombres al frente de la revolución son un grupo mediocre, escribió a Joseph, cada cual lucha por su propio interés, y busca obtener sus fines perpetrando toda suerte de crímenes, la gente intriga tan vilmente como siempre. Todo esto acaba con la ambición. Da pena pensar en aquellos que tienen la desgracia de participar en los asuntos públicos. 127. Si la faceta de soldado honesto, apartada del lodazal político, casa mal con la realidad del político intrigante de Ajaccio, no es menos cierto que también supo desenvolverse bien, y hacerlo estratégicamente. Para entonces era ya un revolucionario con todas las consecuencias, como lo atestigua su apoyo al derrocamiento de la monarquía y a la nacionalización de los monasterios corsos. Políticamente había virado hacia el lado extremista jacobino, que parecía ser el ganador. A pesar de que no se vio envuelto personalmente en ninguno de los actos de represión que se estaban llevando a cabo en París mientras la revolución iba avanzando hacia su clímax, tampoco hay evidencia de que los desaprobase. El 20 de junio de 1792, cuando una masa invadió las Tullerías capturando a Luis XVI y María Antonieta, forzando al rey a colocarse el gorro rojo de la libertad y aparecer en el balcón de palacio, Napoleón estaba en París. Bourrienne se había citado con él en un restaurante en la calle Saint-Honoré, y, al ver a una muchedumbre armada dirigirse a palacio, afirma que Napoleón dijo, «Sigamos a la chusma». Tomando asiento en la planicie a orillas del río observaron la histórica escena con, supuestamente bien disimuladas sorpresa e indignación. 128. 2 días después Napoleón describía así la escena a su hermano Joseph. Unos 700 u 800 hombres armados con picas, hachas, espadas, pistolas, espetones y palos afilados, llegaron hasta el rey. Los jardines de las Tullerías estaban cerrados y 15.000 hombres de la Guardia Nacional los custodiaban. Rompieron las puertas, irrumpieron en palacio, dirigieron el cañón hacia los apartamentos del rey, abatieron 4 puertas y se presentaron ante el rey con 2 escarapelas, una blanca, color de los Borbones, y otra tricolor. Le hicieron elegir. Elija, dijeron, si quiere reinar aquí o en Coblentza. El rey se presentó. Se colocó un gorro rojo, y lo mismo hicieron la reina y el heredero. Le ofrecieron al rey una bebida y permanecieron 4 horas en palacio. Todo esto va contra la Constitución y sienta un precedente peligroso.
Es difícil prever qué le ocurrirá al imperio en estas circunstancias azarosas. 129. Bourrienne posteriormente señaló que Napoleón afirmó: ¡qué locura! ¿Cómo permitieron la entrada a esa gentuza? ¿Por qué no barrieron a 400 o 500 a cañonazos? Así el resto se habrían esfumado rápidamente. La humillación a la que fue sometida la familia real en aquella ocasión provocó que decreciese la estima monárquica de Napoleón. Aunque había apoyado el derrocamiento del rey, no podía entender cómo Luis XVI se había dejado humillar mansamente. En cualquier caso, la pareja real tendría apenas 2 meses de atropellada libertad. Austria y Prusia invadieron Francia 10 días después, avivando la suposición bien fundamentada de que Luis XVI y su esposa austriaca simpatizaban con la intromisión, y colaboraban con los enemigos de Francia, que ya no ocultaban su deseo de restaurar la autoridad real. El desprecio de Napoleón por lo pusilánime de los Borbones quedó patente de nuevo el 10 de agosto, cuando la muchedumbre arrestó de nuevo al rey y a la reina y masacró a la Guardia Suiza. Dejó su hotel en la Rue de May para seguir los acontecimientos desde la casa de un amigo en la Place du Carrousel. De camino, algunos individuos entre la multitud, al ver a un oficial bien vestido, le ordenaron que lanzase vivas a la nación, algo que, décadas después recordó: como te puedes imaginar, me apresuré a hacer. 130. La casa de su amigo estaba atestada con las posesiones de los aristócratas que se habían visto obligados a deshacerse de ellas, a un precio irrisorio, antes de abandonar Francia. Che coglione. ¡Qué estúpidos!, exclamó en italiano, al ver desde la ventana del piso superior cómo la Guardia Suiza evitaba disparar contra la multitud a costa, como resultaría más tarde, de sus propias vidas. 131. Cuando él mismo, 7 años más tarde, se trasladó a vivir a las Tullerías, mandó borrar los agujeros de bala de ese día. Napoleón aún permanecía en París a principios de septiembre, cuando 1.200 personas, incluyendo 115 sacerdotes, fueron asesinados en prisión a sangre fría por una muchedumbre. Verdun había sido derrotado ante las fuerzas prusianas invasoras bajo las órdenes del duque de Brunswick el 3 de septiembre, y se había desatado una matanza indiscriminada de supuestos colaboracionistas, que se prolongó durante 4 días. Más tarde Napoleón trataría de justificar lo ocurrido afirmando: creo que las masacres de septiembre pudieron tener un poderoso efecto en el ejército invasor. Vieron cómo en un instante un pueblo entero se levantaba contra ellos. 132. Afirmaba que los causantes eran, en su mayoría soldados, que tenían la determinación de no dejar enemigos tras ellos. Acerca de los veteranos revolucionarios jacobinos, sostuvo: se diga lo que se diga de ellos, no son personajes despreciables. Pocos hombres han dejado una huella en el mundo como la suya. 133. Él mismo no negó su pasado jacobino cuando gobernó Francia, diciendo: todo hombre de espíritu está obligado a hacerlo en algún momento, y concedió a la viuda y a la hija de Robespierre una pensión anual de 7.200 y de 1.800 francos, respectivamente. 134. Había conocido la situación de primera mano, y como su padre, se había alineado con el bando que parecía destinado a ser el vencedor. El 21 de septiembre de 1792 Francia se declaró formalmente una república, y la Asamblea proclamó que Luis XVI sería juzgado por colaboración con el enemigo y crímenes contra el pueblo francés. El día anterior la revolución había sobrevivido gracias a la victoria de los generales François Kellerman y Charles Dumouriez frente al ejército prusiano de Brunswick en la batalla de Valmy, en la región de Champaña-Ardenas, demostrando que las tropas ciudadanas de Francia podían derrotar al ejército de las potencias contrarrevolucionarias. A mediados de octubre Napoleón estaba de vuelta en Ajaccio, promoviendo la causa jacobina y retomando su puesto como teniente coronel de la Guardia Nacional Corsa, en lugar del de capitán del 4º Regimiento de Artillería del Ejército Regular francés. A su llegada encontró un mayor sentimiento antifrancés en la isla, sobre todo tras las masacres de septiembre y la declaración de la República. Aún así permaneció allí, tal y como lo expresó. Convencido de que lo mejor que podía hacer Córcega era ser una provincia de Francia. 135. Pasó de ser un nacionalista corso a un revolucionario francés, no por haber superado finalmente el acoso escolar, o por motivos relacionados con su padre, ni mucho menos por alguna de las extrañas razones psicosexuales que han proclamado historiadores y biógrafos en fechas recientes,
sino simplemente porque la política francesa y corsa habían cambiado profundamente, y su postura con respecto a ellas lo había hecho igualmente. Paoli, que prefería aliarse con los clanes Botafogo y Pouso di Borgo, mayores y más influyentes políticamente que los Bonaparte, se opuso a la República, a la supresión de monasterios y a muchas otras de las medidas revolucionarias que estos apoyaban. Paoli se negó a tomar a Lucien a su servicio, e incluso trató de impedir la vuelta de Napoleón a su puesto en la Guardia Nacional. Para Napoleón era imposible seguir siendo un patriota corso cuando el hombre que lo personificaba les rechazaba a él y a su familia de forma tan absoluta. En los intrincados, intensamente personalistas y cambiantes clanes políticos de Córcega, los Bonaparte estaban perdiendo frente a los paolistas. A través de sus lecturas, su educación, el tiempo pasado en París, y la inmersión en la cultura gala, Napoleón se había imbuido de ideas francesas, incluso mientras fue un celoso nacionalista corso. Era consciente del provincianismo de las preocupaciones insulares comparadas con las ideas universales promovidas por la Revolución, amenazada por una invasión a gran escala por parte de Austria y Prusia. En los meses siguientes Napoleón empezó a verse cada vez más como un francés y menos como un corso. Cuando, años después, un mayor trató de lisonjearlo diciendo: «Sorprende, señor, que a pesar de no ser francesa ame usted tanto a Francia, y haya hecho tanto por ella». Napoleón afirmó: «Me sentí como si me hubiese dado un puñetazo. Me volví y le di la espalda». 136. La alineación entre los Bonaparte y los paolistas se aceleró con la decapitación de Luis XVI el 21 de enero de 1793 y la creación del Comité de Salud Pública en París. Un testigo, presente cuando Napoleón recibió la noticia de la muerte del rey, recuerda haberle oído decir en privado: «Oh, desdichados. Pobres desdichados. Acabarán en la anarquía». 137. Napoleón vio la ejecución del rey, seguida por la de María Antonieta en octubre, como un error táctico. Si los franceses hubiesen sido más moderados y no hubiesen dado muerte a Luis, opinó después, toda Europa habría sido revolucionada. La guerra salvó a Inglaterra. 138. Al mismo tiempo apoyó públicamente lo sucedido y empezó a encabezar sus cartas con el tratamiento republicano, ciudadano. 139. El 1 de febrero Francia declaró la guerra a Gran Bretaña y a Holanda, poco después de que España, Portugal y el reino italiano de Piamonte hubiesen hecho lo propio con Francia. Ignorando el veredicto de Valmy, las monarquías europeas se unieron para castigar a la República regicida. En marzo de 1793 la Convención impulsó el Comité de Salud Pública, que ya en julio se había convertido de facto en el gobierno ejecutivo del país. Entre sus miembros destacaban los jacobinos Robespierre y Louis Saint-Just. El 23 de agosto la República Francesa convocó levas masivas, por las que todo hombre capaz entre los 18 y los 25 años era llamado a defender la revolución y a la patria, aumentando a más del doble el número de soldados del ejército, desde los 645.000 hasta los 1.500.000, uniendo su suerte a la del país. A pesar de que es probable que la guerra hubiese estallado en cualquier caso, la declaración contra Gran Bretaña fue un profundo error. El gobierno Tory de William Pitt el Joven, que llegó al poder en 1783 a la sorprendente y tierna edad de 24 años, se oponía para entonces de forma visceral a la regicida Francia. 140. Aprovechando su condición insular, Inglaterra se convirtió con diferencia en el oponente más consistente de la Francia revolucionaria y napoleónica, con la que solo estuvo en paz 14 meses de los siguientes 33 años. De eso dependemos, diría Pitt al filósofo político Edmund Burke, cuya obra Reflexiones sobre la Revolución Francesa había predicho en fecha tan temprana como 1790 el reinado del terror y el auge de un dictador, para seguir siendo como somos hasta el día del juicio final. 141. Inglaterra vio la oportunidad de emplear su fuerza naval para barrer al comercio francés de los océanos, neutralizar o capturar sus colonias y cimentar su posición como potencia mercantil, tras su humillación en América tan solo una década antes. Para Pitt y sus seguidores, la oposición infatigable a la Revolución Francesa, y más tarde a la Francia napoleónica, no eran solo un imperativo moral e ideológico, sino también un acierto geopolítico, al permitir a su país reemplazar a los franceses en la hegemonía mundial. Los partidarios de Pitt fundaron, con ese fin, diversas coaliciones militares en Londres contra Francia,
sumando en total al menos 7, mediante subsidios directos entre gobiernos, con lo que Napoleón llamaría el Oro de Pitt, 142. El mes posterior a la ejecución de Luis XVI, Napoleón obtuvo su primer cargo de importancia al ser puesto al frente de la sección de artillería de la expedición enviada para liberar 3 pequeñas islas sardas del reino de Piamonte-Cerdeña, a las órdenes del sobrino de Paoli, Pierre di Sassari-Raaca, al que en privado motejaba como «trapitos». 143. El 18 de febrero embarcó junto con la Guardia Nacional Corsa en la corbeta de 22 cañones La Foubet, integrada en la pequeña flota comandada por el almirante Laurent de Troubet que partió de Bonifacio. Al anochecer del día 23 la isla de San Estefano había sido ocupada. Solo la separaban de las otras dos, la Madelana y Caprera, unos 700 metros. Napoleón emplazó los cañones de tal forma que pudiesen bombardearlas, lo que hizo al día siguiente. A bordo de la Foubet, sin embargo, los campesinos de la Provenza que suponían la mayor parte de las fuerzas de Raaca descubrieron que los armados y belicosos sardos que atestaban las costas estaban muy lejos de desear ser liberados. Se amotinaron y Raaca abortó la expedición. Napoleón, furioso, fue obligado a desmontar su cañón y arrojar los morteros al mar. La primera escaramuza militar de Napoleón fue por lo tanto humillante, a pesar de que si Paoli hubiese reunido a los 10.000 hombres que le solicitó la Convención, en lugar de los 1.800 que consiguió, podría haber sido un éxito. Napoleón se quejó a este de que sus tropas carecían de todo lo necesario para la campaña, marchaban sin tiendas, sin uniformes, sin capas y sin instrucción en artillería. Añadió que, solo la esperanza en el éxito, les había mantenido en pie. 144. Fue un comienzo desalentador para la carrera del nuevo César, pero le mostró la importancia de la moral, la logística y el liderazgo mejor que todas las lecciones académicas. En los siguientes 4 meses el gobierno de Paoli se acercó progresivamente a Inglaterra, que acabaría ocupando Córcega con su beneplácito el 23 de julio de 1794, y se alejó por lo tanto de Francia, obligando a Napoleón a mantener sus 2 lealtades tanto tiempo como le fue posible, incluso cuando Paoli llamó «serpiente» a Lucien tras una disputa. Las opciones de Napoleón se iban reduciendo, mientras los rebeldes de la muy católica región de Vendée, en la Francia occidental, conocidos como Chouans, se alzaban en defensa de los Borbones contra la revolución atea tras la ejecución del rey. Diversos comisarios gubernamentales cruzaban Francia de lado a lado para asegurar la pureza ideológica, según se dijo, llevando con ellos una guillotina portátil. 145, y Paoli fortificaba la ciudadela de Ajaccio. En una fecha tan tardía como el 18 de abril Napoleón redactó un nuevo panfleto titulado «Discurso a la Convención», en defensa de Paoli, pero ese mismo mes compuso también una petición al ayuntamiento de Ajaccio, combinando a la ciudad a prestar juramento de lealtad a la República. Cuando Salicetti ordenó el arresto de Paoli por traición, se hizo urgente decidir. La ciudad se alzó en armas por su Babu, Paoli, y quemó la efigie de Salicetti, talando los árboles de la libertad, plantados por los republicanos. Solo Bastia, San Fiorenzo y Calvi, que albergaban cuarteles franceses, se mantuvieron del lado republicano. En abril de 1793, estando ya claro que los jacobinos de Robespierre habían triunfado políticamente en la Convención, el general Dumouriez, copartícipe de la victoria de Valmy y Girondino, desertó a la coalición austro-prusiana. La traición de Dumouriez y otras crisis llevaron a Robespierre a ordenar el arresto de los girondinos en pleno, cortando la cabeza a 22 en 36 minutos, el 31 de octubre. El reinado del terror había comenzado. Napoleón trató de unirse a Joseph en Bastia el 3 de mayo, pero fue detenido por los montañeros de Paoli. Poco después fue liberado por campesinos de Bocounano, lugar en el que la familia tenía posesiones, permitiéndole proseguir su camino. El 23 de mayo la casa Bonaparte en Ajaccio fue saqueada por una turba paolista, aunque, al contrario de lo que se ha afirmado en ocasiones, no fue incendiada, y seguramente tampoco sufrió demasiados daños, teniendo en cuenta que la cuenta de gastos para su reconstrucción 4 años después solo alcanzó los 131 francos, 146. El Parlamento corso dominado por Paoli proscribió formalmente a los Bonaparte, aunque no hizo lo mismo con sus 30 primos, sin resistirse a reavivar el infundio sobre Leticia, afirmando que la familia había nacido del lodazal del despotismo,
criada y educada bajo la mirada y a costa de un pachá lascivo, el difunto Marbeuf, perpetuo infame. 147. El 31 de mayo Napoleón y Salicetti, que en calidad de comisario para Córcega representaba al gobierno jacobino de París, tomaron parte en el intento fallido de recuperar Ajaccio. Al día siguiente Napoleón redactó un artículo, Memoria de la postura política y militar del departamento de Córcega, en el que terminaba denunciando a Paoli por albergar odio y resentimiento en el corazón. 148. Era su nota de despedida a la patria. El 11 de junio de 1793 los Bonaparte dejaron Calvi a bordo del Procelit y desembarcaron en Toulon 2 días después, acabando con casi 2 siglos y 3/4 de asentamiento en la isla. 149. Con la caída del poder jacobino en Córcega, Salicetti fue obligado también a huir a la Provenza, y a finales de ese mes Paoli reconoció a Jorge III como rey de Córcega. 150. Napoleón nunca rompió la relación con su tierra natal por completo, a pesar de que solo volvería allí una vez, durante unos pocos días, a su vuelta de Egipto en 1799. Cuando ordenó que la isla fuese tomada de nuevo en octubre de 1796 concedió una amnistía general de la que excluyó únicamente a los paolistas más veteranos, que en cualquier caso ya estaban exiliados. 151. Más adelante hablaría, con el mayor respeto de Paoli, que había muerto exiliado en Londres en 1807, pero al tomar tierra en la Provenza el 13 de junio de 1793 sabía que era en Francia donde tendría que labrarse su futuro. 152. Los Bonaparte llegaron a Toulon como refugiados políticos sin apenas más sustento para mantener a una familia, de 9 miembros y huérfana de padre, que los ahorros de Leticia y el modesto sueldo de Napoleón como capitán del primer regimiento de artillería. Dicho de otro modo, Napoleón solo poseía su educación y su ambición para mantenerlos. Se instaló con su familia en La Valette, población a las afueras de Toulon, y se unió a su regimiento en Niza, provisto de un nuevo certificado para justificar su ausencia, en este caso visado solo por Salicetti. Por fortuna el coronel Campagnan necesitaba cualquier oficial disponible tras la ejecución del rey y el éxodo masivo de la aristocracia. Solo 14 de los 80 oficiales de su unidad permanecían aún al servicio de la República. Napoleón fue designado por el general Jean Duthy, hermano menor de su comandante en Auxonne, para organizar los convoys con pólvora de uno de los cuerpos revolucionarios del ejército francés, el Ejército de Italia. A mediados de julio fue transferido al Ejército del Sur, bajo el mando del general Jean-François Carteaux, antiguo pintor profesional que estaba a punto de cercar a los Fédérés, rebeldes antijacobinos, en Avignon, sede de un importante arsenal. A pesar de que Napoleón no participó de la captura de Avignon el 25 de julio, el éxito logrado sirvió de telón de fondo al que posiblemente fuese su escrito más importante hasta la fecha, el panfleto político Les Soupers de Beaucaire. Desde enero de 1792 todos sus escritos eran políticos o militares. Su prosa retóricamente florida, que había parecido tan falsa en el contexto de sus fantasías adolescentes, adquirió una grandeza más apropiada cuando la aplicó a los importantes acontecimientos de los que estaba a punto de convertirse en protagonista. Después de 1792 dejó de tomar notas para sus obras literarias, y en su lugar plasmó una descripción del incidente del domingo de Pascua en Ajaccio, una defensa de su actuación en la expedición a Cerdeña y un proyecto para arrebatar Córcega a los ingleses. Les Soupers de Beaucaire era una narración ficticia de una cena en una posada en Beaucaire, pueblo entre Avignon y Arles, fechada a finales de julio de 1793. Bajo la forma de un debate entre un oficial del ejército en Cartaux, 2 mercaderes marcelasas y 2 ciudadanos de Montpellier y de la cercana Nimes, exponía cómo Francia se encontraba en grave peligro, obligando a apoyar al gobierno jacobino de París, cuya alternativa era la victoria de los déspotas europeos y de la vengativa aristocracia gala. El personaje de Napoleón emitía algunos comentarios bastante optimistas sobre su comandante: hoy somos 6.000 hombres, y antes de 4 días seremos 10.000, proclamando que en la batalla de Carteaux solo habían muerto 5 soldados, y 4 habían sido heridos. Lanzaba también predicciones sobre los fédères opositores marcelasas. Napoleón no pudo evitar el ataque autorreferencial hacia Paoli, afirmando: expolió y confiscó los bienes de las familias más adineradas porque apoyaban la unidad de la República, y declaró enemigos de la patria a todos aquellos que permanecieron en nuestros ejércitos.
153. El panfleto mostraba a Napoleón como un verdadero jacobino, que afirmaba con sarcasmo de los Federres: todo aristócrata conocido espera con ansia vuestro triunfo. El resto de comensales intervenían solo en 6 ocasiones, principalmente para dar pie a las réplicas jacobinas de los soldados. Al final todos acababan persuadidos por la elocuencia de los militares y bebían grandes cantidades de champaña hasta las 2 de la mañana, disipando así toda preocupación y cuidado. Cuando Napoleón mostró el manuscrito a Salicetti, que para entonces era el comisario del gobierno en la Provenza, y al hermano menor de Robespierre, Augustín, acordaron que fuese publicado a cargo del erario estatal, mostrándole además como un soldado digno de confianza política a ojos de los jacobinos. El 24 de agosto Carteaux reconquistó Marsella entre ejecuciones masivas. 4 días después el almirante Alexander Oud, al mando de 15.000 ingleses, españoles y napolitanos, atracó en el puerto de Toulon, la mayor base naval de Francia en el Mediterráneo, a petición de los Federres que se habían alzado el mes anterior. Con los lioneses en pie de guerra a favor de la monarquía, la Vendée en rebelión, los ejércitos de España y el Piamonte campando al sur de Francia y las tropas de Prusia y Austria en la frontera del este, reconquistar Toulon era de crucial importancia estratégica. Napoleón fue nombrado jefe de batallón en el 2º Regimiento de Artillería el 7 de septiembre, y la semana siguiente, quizás siguiendo la llamada del coronel de origen corso Jean-Baptiste Sarbouni, se presentó en el cuartel de Carteaux en Osseules, al noroeste de Toulon, 154. Allí resultó que uno de los representantes en misión, comisario político, de Carteaux era ni más ni menos que Salicetti. Carteaux sabía poco de artillería y buscaba a alguien que pudiese hacerse cargo de este cuerpo en el flanco derecho de su ejército, tras la baja de su comandante, el coronel Don Martín, y la ausencia de su segundo, el mayor Perier. Salicetti y su colega Tomás de Gasparín persuadieron a Carteaux de que designase a Napoleón para el cargo, a pesar de que tenía solo 24 años. Napoleón sospechó que su educación en la escuela militar había sido un factor decisivo en este salto en su carrera. Más tarde afirmó que la artillería carecía de suficientes hombres de ciencia, y que estaba en manos de sargentos y cabos. Yo entiendo del oficio, 155. Su juventud pasó desapercibida en un ejército diezmado por la emigración masiva y la guillotina aplicada a la aristocracia, que en el pasado había suministrado a la inmensa mayoría de oficiales. También influyó, por supuesto, que la agenda de Carteaux fuese supervisada por su aliado Salicetti. Carteaux, al que Salicetti y Gasparín tildaban en sus informes a París de incapaz, disponía de 8.000 hombres en las colinas entre Toulon y Osseules, además de los 3.000 del general Jean Lapoipe en la zona de la Valette. Aún así no planeaba atacar. El 9 de octubre Salicetti y Gasparín habían logrado que Napoleón dirigiese toda la artillería fuera de Toulon. Su papel era central, ya que estaba claro que iba a ser un ataque dirigido por ese cuerpo, 156. Pronto Salicetti y Gasparín informaron a París de que, Bonaparte, era el único oficial de artillería que sabe algo de su función, y tiene mucho trabajo, 157. Se confundían en lo segundo. No había mucho trabajo para Napoleón. Avanzados los 3 meses de sitio, recibió la ayuda de 2 asistentes, Auguste Marmont y Andoche Chunou. Marmont procedía de una buena familia, y Napoleón le tenía en gran estima, pero adoraba a Chunou, antiguo intendente de batallón en Côte d'Or, desde que una bala de cañón aterrizó junto a ellos mientras le dictaba una carta, salpicándoles de polvo y grava, a lo que Chunou fríamente comentó que ya no iban a necesitar utilizar arena como secante. 158. Observando hoy en día el emplazamiento de las baterías de Napoleón sobre Toulon, es evidente lo que tenía que hacer. Hay un puerto interior y otro exterior, y un alto promontorio hacia el oeste que domina ambos, llamado El Guillet. Para hacerse con el puerto, informó Napoleón al ministro de guerra Jean-Baptiste Bouchotte, hay que hacerse con El Guillet, 159. Con el fin de arrojar bombas sobre los navíos de la Armada Real en el puerto interior, era necesario capturar Fort Malgrave, construido por su comandante, primer conde de Malgrave, y apodado Pequeño Gibraltar, por su robusta fortificación, que dominaba el promontorio, 160. A pesar de que la importancia del fuerte era evidente para todos, fue Napoleón el que elaboró el plan para capturarlo.
El éxito desbloquearía de forma casi inmediata la situación, puesto que una vez expulsada la Armada Real del puerto, la ciudad de 28.000 habitantes no podría ser defendida solo por los Federers. Napoleón se entregó al proyecto de capturar Fort Malgrave. Engatusó a las ciudades cercanas para reunir 14 cañones y 4 morteros, además de tiendas, herramientas y munición. Envió oficiales a Lyon, Briancon y Grenoble, y solicitó al ejército de Italia que le cediese el cañón que no estaba utilizando para defender Antibes y Mónaco. Puso en marcha un arsenal con 80 trabajadores en Oyures para fabricar cañones y balas, requisó caballos en Niza, Valencia y Montpellier, y contagió a sus hombres con su actividad frenética. Envió multitud de cartas a Bouchotte con solicitudes, protestas y quejas, porque no había suficiente pólvora, porque las balas no eran del calibre correcto, porque los caballos adiestrados para la artillería se requisaban con otros fines, llegando en ocasiones al mismo Comité de Salud Pública, pasando por encima de Carteaux y sus inmediatos superiores. Lamentando la confusión y el derroche, y el evidente absurdo, de la organización previa a su amigo Chauvet, jefe de Ordonnateur, Intendencia, Napoleón se desesperaba porque el aprovisionamiento del ejército es cuestión de suerte. 161. En una carta, propia de él, a Salicetti y Gasparín escribió: se puede estar 24 o incluso 36 horas sin comer si es preciso, pero no se puede estar 3 minutos sin pólvora. 162. Junto a su energía y actividad, las cartas muestran una atención meticulosa a los detalles, desde el precio de las comidas hasta la construcción correcta de empalizadas. Pero, por encima de todo, su mensaje era constante: solo tenía 600 kilos de pólvora, y, si no conseguía más, era imposible iniciar ninguna operación. El 22 de octubre se dirigió al Comité de Salud Pública expresando su profundo dolor por la escasa atención que se presta a esta sección del ejército, añadiendo: tengo que luchar contra la ignorancia y las bajas pasiones que ésta provoca. 163. El resultado de sus quejas, pataleos, requerimientos y maniobras políticas fue que consiguió reunir en muy poco tiempo una fuerte dotación de artillería. Dirigía una fundición en la que se manufacturaban morteros y balas, y un taller de reparación de mosquetes. Consiguió que las autoridades de Marsella le suministrasen miles de sacos de arena. Para lograrlo puso en juego considerables dosis de liderazgo, y algo de la amenaza implícita propia de un oficial jacobino durante el terror de Robespierre. Cuando terminó el sitio, Napoleón dirigía 11 baterías, que sumaban 100 cañones y morteros. Napoleón recibió escaso apoyo por parte de Cartaux, al que acabó despreciando, y contra el que conspiraron Salicetti y Gasparín hasta reemplazarlo por el general François Doppet el 11 de noviembre. Doppet estaba impresionado por su comandante de artillería, e informó a París: siempre lo encuentro en su puesto, cuando tiene que descansar se echa en el suelo envuelto en la capa, nunca abandona las baterías. 164. La admiración, sin embargo, no era mutua, y tras el ataque a Fort Malgrave el 15 de noviembre, cuando Doppet tocó a retirada demasiado pronto, Napoleón volvió al refugio y bramó: el ataque a Toulon ha fracasado porque un improperio borrado en el siglo XIX ha tocado retirada. 165. Napoleón mostró un coraje personal notable en las baterías y refugios de Toulon. En una ocasión tomó un escobillón empapado en sangre de un artillero caído cerca de su posición, ayudando a cargar y disparar el cañón él mismo. Siempre pensó que fue aquello lo que le provocó la sarna. A los pocos días me encontré padeciendo unos picores insoportables, afirmó después acerca de este terrible padecimiento. 166. La irritación cutánea le acompañó durante las campañas de Italia y Egipto, y solo se curó en 1802, cuando su médico, Jean-Nicolas Corvisart, le recomendó que tomase baños sulfurosos, aplicándole 3 ampollas en el pecho, que provocaron una saludable crisis. Antes siempre había estado enflaquecido y cetrino, desde entonces he tenido buena salud. 167. Algunos historiadores afirman que el contacto limitado con el escobillón manchado de sangre no pudo ser la causa real, pero es probable que Napoleón utilizase también los guantes del soldado, lo que incrementaría las posibilidades de una infección dérmica. 168, 169. Durante un ataque a un fuerte exterior que protegía Malgrave, Napoleón fue herido por un tirador inglés, que le clavó una pica en el muslo.
Estaba tratando de penetrar en la batería por la tronera, pero por suerte los refuerzos llegaron de retaguardia, entrando al mismo tiempo. Muchos años después Napoleón mostró a un médico la profunda cicatriz sobre la rodilla izquierda, recordando que los cirujanos dudaron sobre si al final habría que amputar. 170. En un libro escrito en el exilio de Santa Elena sobre las guerras de Julio César, Napoleón contrapuso a los dirigentes del mundo antiguo, que estaban bien guarecidos durante las batallas, con los del moderno, concluyendo: hoy el comandante en jefe se ve forzado a enfrentarse a las armas a diario, muchas veces bajo el fuego de metralla, y siempre bajo los cañonazos, para supervisar, valorar y dar órdenes, ya que el panorama no es tan amplio como para mantener a los generales lejos del alcance de las balas. 171. Una de las acusaciones de sus detractores era que Napoleón no fue valiente. La cobardía fue habitual en Bonaparte en sus últimos años, escribió, por ejemplo, la inglesa Ellen Williams en 1815, 172. Es absurdo, los cobardes no se baten en 60 batallas, ni se acercan a la muerte entre ellas, como Napoleón cuando realizaba misiones de reconocimiento cerca del enemigo. El número de personas que cayó en combate cerca de él, y la bala que le alcanzó en la batalla de Ratisbona son testigos de su gran valentía física. Las tropas de Napoleón apreciaban su propio coraje y su capacidad para aumentar el ajeno. Cuando los artilleros que trataban de fijar una batería de cañones a tiro de Fort Malgrave fueron heridos o murieron, Napoleón los bautizó como «Hommes sans peur», hombres sin temor, recibiendo así nuevas hornadas de voluntarios para proseguir con la labor. Nadie entendió mejor la psicología del soldado raso. El 17 de noviembre el competente general Jacques Dugommier reemplazó a Docpet, recibiendo después refuerzos que incrementaron las tropas de asedio hasta los 37.000 efectivos. Napoleón sintonizó con Dugommier. A mediados de noviembre había rodeado Fort Malgrave de baterías, y el día 23 capturó al comandante británico, el general Charles O'Hara, que había tratado de contraatacar en una incursión, topándose con los fusiles franceses. El general Dugommier luchó con auténtico valor republicano, informó Napoleón refiriéndose a esa acción. Retomamos la batería. Las armas de la convención fueron reparadas con la celeridad suficiente como para incrementar la confusión en su retirada. 173. Era infrecuente poder reparar las armas, con mecanismos de disparo remachados, y más aún hacerlo rápido, por lo que esa afirmación era una muestra del nivel profesional al que Napoleón había hecho alcanzar a sus hombres. A la 1 en punto de la mañana del martes, 17 de diciembre de 1793, Dugommier puso en marcha el plan de Napoleón para atacar Toulon. Una columna comandada por Claude Victor Perrin, más tarde Mariscal Victor, traspasó la primera línea de defensa de Fort Malgrave, pero no pudo alcanzar la segunda. Hacia las 3 de la mañana Dugommier lanzó el siguiente asalto de 2.000 hombres en medio de un fuerte aguacero, vientos rápidos y rayos cegadores. Dirigido por Napoleón, cuyo caballo fue abatido cuando lo montaba, y por el capitán Jean-Baptiste Muiron, este asalto alcanzó finalmente el fuerte tras un intenso combate hombre a hombre. Tras lograrlo, Napoleón bombardeó los navíos de la Armada Real embarcados en el puerto. El recuerdo de la explosión de 2 barcos españoles de munición le acompañaría durante el resto de sus días. Décadas después rememoró cómo el torbellino de fuego y humo procedente del arsenal recordaba la erupción de un volcán, y los 13 navíos ardiendo asemejaba a esas exhibiciones de fuegos artificiales, los mástiles y la silueta de los navíos quedaba dibujada con claridad por las llamas, que duraron horas y ofrecieron un espectáculo sin parangón. Exageraba, solo 2 navíos ardieron, y no toda la flota, pero el efecto fue, en cualquier caso, dramático. Dugommier envió un encendido informe sobre Napoleón, al que denominó «ese oficial sin par», 174. Los aliados evacuaron Toulon la mañana siguiente, desatando un pandemonium, sobre todo cuando el general Lapoipe tomó las colinas de Farón y comenzó a bombardear la ciudad también desde el límite oriental. Poco después Salicetti y Gasparín ordenaron la ejecución de unos 400 presuntos fe de res, aunque Napoleón no participó en este hecho. 175. Los beneficios que alcanzó por la victoria en Toulon fueron abundantes y merecidos. El 22 de diciembre fue ascendido a general de brigada e inspector de las defensas costeras entre los ríos Ródano y Var.
Salicetti atrajo sobre la atención de los veteranos políticos Paul Barras y Louis Stanislas Freron. Por encima de todo, tal y como lo expresó más tarde, Toulon le hizo confiar en sí mismo. 176. Había demostrado que se le podían encomendar labores de mando. Pocas veces en la historia militar ha habido tanto movimiento de generales como en la Francia de la década de 1790. Esto significaba que cualquier joven capaz podía avanzar a una velocidad inusitada en el escalafón. El terror, la emigración, la guerra, las purgas políticas, las caídas en desgracia tras una derrota, la sospecha política o la búsqueda de cabezas de turco, además de los casos normales de renuncia o retiro, significaban que hombres como Lazare Hoche, que era cabo en 1789, podían ser generales en 1793, o como Michel Ney, teniente en 1792, que alcanzó el mismo rango de general en 1796. El auge de Napoleón en el escalafón no fue, por lo tanto, inusual, dadas las circunstancias militares y políticas de la época. 177. Aún así su progreso fue brillante. Había pasado 5 años y medio como subteniente, 1 año como teniente, 16 meses como capitán, solo 3 meses como mayor y nada de tiempo como coronel. El 22 de diciembre de 1793, tras haber permanecido de permiso 58 de sus 99 meses de servicio, con autorización y sin ella, y tras menos de 4 años de servicio activo, Napoleón fue ascendido, a los 24 años, a general.